¿Qué hacemos aquí? ¿Hemos venido a hacer algo en particular a la vida? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? Creo que todos en algún momento nos habremos hecho esas preguntas. O, por ejemplo, también nos habremos preguntado si existe la vida después de la muerte o se acaba todo cuando se muere el cuerpo. Incluso habrá personas que se pregunten si existe la vida antes del nacimiento. Y en el caso de que existiera la vida después de la muerte, ¿qué es lo que hay más allá de la muerte? Esto no es algo nuevo. Ya en épocas antiguas, por ejemplo, en Egipto se lo planteaban y se interesaban mucho por el tema de la conservación de los cuerpos muertos porque pensaban que les iba a hacer falta en la otra vida. Sabemos que eso no tiene mucho sentido, pero es un reflejo de que ya la preocupación por la vida más allá de la muerte es algo muy antiguo. También nos podemos preguntar por qué hay personas que viven mucho tiempo, se mueren de viejas, mientras que otras pues mueren casi al nacer, viven muy pocos años. Incluso hay niños que nacen muertos y nos podemos preguntar, ¿qué sentido tiene esa vida tan corta? También hay personas que nacen enfermas, con enfermedades congénitas. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es algo que tiene que ver con la casualidad o hay algún tipo de ley que lo determine? También habremos observado pues, que hay muchas personas que nacen en países donde hay guerras, donde se pasa hambre, o en familias donde van a ser maltratados, mientras que hay otros niños que nacen en un entorno más agradable, en familias que los quieren, en países donde no van a pasar miseria ni hambre. Y eso plantea como una especie de injusticia, ¿no? Porque por el hecho de nacer es como si tu vida estuviera condenada al sufrimiento o tuviera más posibilidades de ser feliz. Si la vida empezara en el nacimiento, tendríamos que admitir que es injusta, porque parece que favorece a aquellos que nacen en mejores circunstancias que otros. Por otro lado, también nos podemos plantear por qué existe la maldad. Sabemos que en el mundo ocurren barbaridades, guerras, genocidios, asesinatos, violaciones. ¿Por qué ocurre eso? Hay personas que argumentan el no creer en nada en ese tipo de situaciones. Dicen, si existiera un Dios, ese Dios intervendría de alguna manera para evitar que esto ocurra. Y si no lo hace, pues es que no existe. ¿Por qué existe la maldad? ¿Tiene algún sentido? Y en el otro lado nos podemos plantear, ¿existe la felicidad? Creo que el deseo de todo ser humano es llegar a ser feliz. Pero realmente si miramos cómo está la gente, cómo está el mundo, pues hay muy poca gente que sea feliz en la vida. Y las personas que no son felices se preguntarán, ¿cómo puedo ser feliz? ¿O qué me impide ser feliz? Intuitivamente asociamos el hecho de ser felices con el hecho de conocer el amor, por ejemplo, el amor de pareja. Y todo el mundo habrá deseado pues, encontrar ese amor de pareja pues, que les haga felices, ¿no? Una persona que te ame y a quien amar y que a través de esa relación de sentimientos experimentar la felicidad. Pero también hay personas que dicen pues, estar amando en una relación de pareja y en vez de ser felices, pues lo consideran la mayor fuente de sufrimientos de la vida, hasta el punto de que asocian el amor con el sufrimiento y llegan a la conclusión de que amar es sufrir y que la mejor manera de no sufrir es no amar. Pero, ¿qué son los sentimientos? ¿Sabemos lo que son los sentimientos realmente? ¿Merece la pena amar? ¿Cómo se sufre más? ¿Cuando amamos o cuando no amamos? Incluso habiendo sido relativamente felices en la vida, va a llegar un momento en que nos vamos a morir nosotros o se van a morir las personas que amamos. Y entonces eso todavía nos hace tener la sensación de que la vida es muy injusta, porque habiendo disfrutado de un poco de felicidad, esta irremediablemente parece que tiene un final, una fecha límite, como digo, cuando se mueren nuestros seres queridos o cuando nos morimos nosotros. Todas estas preguntas, sin aparente respuesta, hacen que la mayoría de personas tengan la percepción de que la vida es muy injusta
porque está llena de muchos sufrimientos a los cuales no les encontramos explicación. Pero uno puede seguir preguntando, ¿existe una respuesta a estas preguntas? Y si existe, ¿cómo se puede acceder a ella? Pues en mi búsqueda personal de respuestas, lo que me ha ayudado son los testimonios personales, los que he vivido en primera persona y los que he podido conocer pues, de otras personas. Y ahora me gustaría hacer un repaso de esos testimonios porque creo que nos van a ayudar a responder estas preguntas. Por ejemplo, de las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica. Esas personas han vivido una experiencia supuestamente cuando su cuerpo estaba muerto. Ahora hablaremos un poco de ellas. O las experiencias de las personas moribundas, o el de aquellas que recuerdan vidas pasadas, o el de aquellas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a ir repasando cada uno de esos testimonios a ver qué nos dicen para responder esas preguntas. Hablemos un poco primero de las experiencias cercanas a la muerte. Lo que estas personas cuentan que les ocurre cuando están clínicamente muertos, es que experimentan una separación de su cuerpo. Y cuando se han separado del cuerpo siguen sintiendo, siguen pensando, siguen percibiendo el mundo, tal y como lo hacían cuando estaban ligados al cuerpo. Y una vez se han separado del cuerpo, experimentan una especie de viaje, como si fuera a través de un túnel, al final del cual llegan a un lugar que ellos describen como un lugar maravilloso, de mucha paz, de mucha luz, un lugar donde se sienten muy bien y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar tan maravilloso, pues, experimentan un contacto bien con seres queridos que ya han fallecido o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese diálogo que tienen se les hace saber que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Lo que sí que es cierto es que cuando esas personas vuelven al cuerpo, experimentan un gran cambio en su vida. El primer cambio es que dejan de tener miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto, pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Por lo tanto, dejan de asustarse porque se dan cuenta que no es el final. También experimentan un gran cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Por ejemplo, pues tener trabajo, ganar dinero, tener fama, éxito, ser sexy para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, pagar la hipoteca, ese tipo de cosas. Estas personas se dan cuenta que realmente todo eso no tiene mucha importancia, que lo realmente importante es desarrollar los sentimientos. Por eso cuando vuelven a la vida empiezan a cambiar su forma de vivir. Empiezan a vivir más de acuerdo con sus sentimientos, empiezan más a valorar las relaciones personales. Se dan cuenta que esto es muy importante. Estas experiencias eran algo que empezaba a ser tan común, pues que algunos científicos pues, dejaron de mirar para otro lado y empezaron a investigar estas experiencias. Quizá uno de los pioneros es el Dr. Raymond Moody, psiquiatra y filósofo norteamericano, que ya empezó en los años 70 a escribir artículos de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte y a nivel divulgativo los libros Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida. Otro investigador en el tema es el Dr. Melvin Morse, pediatra que trabajaba en el Hospital Infantil de Seattle y por cuestiones de trabajo pues atendió muchos casos de niños que entraban clínicamente muertos. Resulta que estos niños, cuando son reanimados, pues también cuentan esa misma experiencia que tienen los adultos. Esto también lo contó él en algunos artículos de investigación y en su libro Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños. Otros investigadores en el tema son el Dr. Sam Parnia y Peter Fenwick. Ellos lideran un estudio a nivel internacional sobre experiencias cercanas a la muerte, donde participan más de 25 hospitales de todo el mundo. Han publicado diferentes artículos de investigación sobre el tema y también un par de libros. Uno de ellos se llama ¿Qué pasa cuando nos morimos? Y otro La verdad en la luz. También el Dr. Pim Van Lommel ha publicado el libro Consciencia más allá de la vida y varios artículos sobre experiencias cercanas a la muerte.
En España tenemos la contribución del doctor Enrique Vila con su libro Yo vi la luz, o uno más reciente del doctor José Miguel Gaona, llamado Al otro lado del túnel. Podríamos estar aquí 2 horas repasando trabajos de investigadores de experiencias cercanas a la muerte, pero por cuestiones de tiempo pues nos vamos a limitar a estos investigadores, pero digamos que todos ellos en su investigación llegan a la misma conclusión. La primera, que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real que nos dice que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Hablemos también de las experiencias de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida también dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o con seres que ellos describen como seres de luz. Parece ser que el objetivo de ese contacto es preparar a esas personas para esa transición que están haciendo hacia el otro lado. Algunos investigadores que han investigado también sobre experiencias en moribundos, quizá la más conocida, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra norteamericana, que por cuestiones de trabajo convivía con enfermos terminales y estos empiezan a contarle todas las experiencias que estaban teniendo. Eso a ella le hace cambiar su visión sobre la muerte, porque ella no creía en la vida después de la muerte y a partir de conocer estos testimonios se da cuenta que solo es una etapa de transición hacia otra forma de vida. Ella tiene muchos artículos y muchos libros escritos. Uno de ellos es La muerte, un amanecer. Si no lo conocéis, os invito a que lo leáis. También el doctor Peter Fenwick, que también estaba estudiando las experiencias cercanas a la muerte, ha publicado artículos sobre experiencias en moribundos. El más reciente, del año 2010. Es decir, la ciencia, los investigadores están estudiando tanto las experiencias cercanas a la muerte como las experiencias de los moribundos. Hablemos ahora de las personas que recuerdan vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos son espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. También hay investigadores que se han dedicado a estudiar estos casos. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico canadiense y profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Él ha estudiado los casos de niños que recuerdan vidas anteriores, ha publicado diferentes artículos de investigación en este tema y también algunos libros. Uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. El doctor Jim Tucker ha continuado ese trabajo, ha publicado más artículos sobre experiencias de recuerdos de otras vidas en niños y también el libro Vida antes de la vida. Hay otros autores que han publicado libros sobre experiencias de recuerdos obtenidos a través de hipnosis regresiva. Por ejemplo, el doctor Michael Newton, con el libro La vida entre vidas, o la doctora Helen Wambach, el libro Vida antes de la vida. También Peter Fenwick, nuevamente, ha publicado un libro sobre recuerdos de otras vidas. O el conocidísimo Brian Weiss, el doctor Brian Weiss, que también ha publicado los libros Muchas vidas, muchos maestros y Muchos cuerpos, una misma alma, donde relata las vivencias de sus pacientes, pacientes que recordaban vidas anteriores. Tenemos también la contribución aquí en España del doctor Juan José López, médico del Hospital Santa María del Rosell en Cartagena y también terapeuta en terapia regresiva, que ha escrito el libro La respuesta está en el alma, también con experiencias de sus pacientes, recuerdos de otras vidas. Hay personas que afirman haber contactado con seres que no están físicamente vivos. El contacto más frecuente es con seres queridos que acaban de fallecer recientemente, que a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama contactan con las personas, con los familiares que se han quedado en este lado. Parece ser que el objetivo de ese contacto es tranquilizar a los familiares, hacerles saber que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que hacer es superar ese dolor e intentar continuar con nuestra vida y procurar ser lo más felices posibles. Algunos libros que hablan sobre estas experiencias son Crónicas del Más Allá de Sol Blanco Soler o Visitas del Más Allá de Silvia Brown.
Hay personas que tienen este tipo de experiencias con seres que no están físicamente vivos, no solo limitado a cuando se muere un familiar, sino que es un contacto más habitual. Y a través de ese contacto dicen recibir mensajes de ese otro lado. Aunque pueda haber personas que finjan este tipo de contactos o que se lo estén autosugestionando sin ser ciertos, creo que hay casos que merece la pena estudiar porque tienen muchos visos de ser reales. Y a esto es a lo que se ha dedicado la doctora Julie Beisel, doctora en farmacología de la Universidad de Arizona. Ella ha diseñado un experimento para intentar ver si realmente el contacto con seres ya fallecidos a través de médiums es real. Ella lo que hizo fue buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida de un ser querido reciente y pidió a esos estudiantes que dieran detalles personales, privados, de la vida de sus seres queridos fallecidos. Y luego buscó a una serie de médiums que eran conocidos por poder contactar con seres ya fallecidos y le pidió que diera información sobre esos familiares. Luego contrastó la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los médiums y se dio cuenta que la información era tan coincidente que ella no encontraba ningún otro motivo que lo explicara que realmente que fuera una comunicación real. Esto ella lo ha explicado en diferentes artículos de investigación en los últimos años. Ella es seguidora del doctor Gary Schwartz, también de la Universidad de Arizona, que ha publicado el libro Los experimentos después de la vida, donde presenta evidencias científicas sobre la continuidad de la vida después de la muerte. Y ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir pues, para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y qué hay más allá de la muerte? Una de las cosas que se nos dicen es que somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esa vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la vida, solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Fijaros cómo cambiaría la perspectiva de la muerte si llegáramos a interiorizar este mensaje. Ya no sería tan traumático. Por supuesto, echaríamos de menos a ese ser querido, como echamos de menos a una persona, a un ser querido nuestro que se va a trabajar a otro país. Pero el hecho de saber que está vivo, que continúa con su vida y que es feliz, nos reconfortaría y nos consolaría hasta el momento en el que nos volviéramos a reencontrar. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos, a base de experimentar en el plano físico con libertad, y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas anteriores. Que antes de nacer ya conocemos cuáles son esas circunstancias. De hecho, son circunstancias que elegimos nosotros mismos, con el propósito de que nos ayuden a desarrollar nuestra capacidad de amar. Todo, como digo, tiene ese propósito, desarrollar la capacidad de amar. Para mí la palabra evolucionar tiene ese significado, es decir, aprender a amar. Y en el tiempo que dura una vida, pues la verdad es que da tiempo a aprender poca cosa. Cuando hemos aprendido algo ya casi nos estamos muriendo. Con lo cual, si se acabara todo ahí, pues la verdad es que sería un trabajo inútil. Por tanto, tiene que haber una continuidad. Y tiene que ocurrir que aquello que hemos aprendido, pues no lo perdamos, sino que quede como un conocimiento para siempre. De manera que cuando vengamos en otra vida, vengamos con el conocimiento de todo lo aprendido en vidas anteriores. Para mí, para poder evolucionar, es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Para mí esas leyes son 4. La ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y finalmente la ley del amor, quizá la más importante. Vamos a repasar un poquito cada una de esas leyes para entender
en qué consisten. La ley de la evolución, básicamente, lo que nos dice es que el destino de todos nosotros, de todos los espíritus, es evolucionar de forma indefinida para poder ser cada vez más felices. ¿En qué se evoluciona? Ya lo hemos comentado, en la capacidad de amar. No puede haber evolución sin desarrollar la capacidad de amar, ni se puede llegar a ser feliz sin desarrollar la capacidad de amar. Pero también es cierto que la evolución depende de la voluntad y el esfuerzo de uno mismo. Es decir, no estamos obligados a evolucionar, solo es si queremos. Desde el punto de vista de la ley de la evolución, todos partimos del mismo punto. Somos creados como un principio espiritual primario que es ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Y ese principio espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas de vida del mundo material, poco a poco va desarrollándose y va evolucionando. Primero se liga a las formas del reino mineral. Todavía no existe vida biológica, pero ya existen energías. Luego a las formas de vida del reino vegetal. Luego a las del reino animal. Y cuando ha evolucionado lo suficiente como para tener conciencia de su propia existencia y voluntad propia, para poder desarrollarse por sí mismo, es entonces cuando empieza la fase humana de evolución. Por encima de la fase humana de evolución existen otras etapas más avanzadas, no vamos a entrar en ello, pero el objetivo de todo ese proceso es que ese principio espiritual poco a poco se vaya convirtiendo en un espíritu consciente, libre y amoroso. De manera que las diferencias que hay entre unas personas u otras no se deben a que sean creadas mejores o peores, sino simplemente a la diferencia en la edad del espíritu. Hay espíritus jóvenes, espíritus viejos, y también a la velocidad con la que evolucionan. Hay espíritus que pueden evolucionar más lentamente que otros, o periodos en los que se evoluciona más lentamente y periodos en los que se evoluciona más rápidamente. Desde el punto de vista de la ley de la evolución, por tanto, el principio de la vida no es el nacimiento. Lo que ocurre cuando un bebé viene al mundo es que un espíritu se liga a ese bebé, a ese cuerpo, para vivir una experiencia de vida en el plano físico, que puede ser más o menos larga, hasta que por algún motivo ese cuerpo se estropea definitivamente. Entonces el espíritu se desliga de ese cuerpo, como quien se quita un vestido gastado, y continúa su vida en el plano espiritual, donde seguirá aprendiendo. Una de las cosas que hará será repasar todo aquello que ha hecho en la vida física para aprender de las experiencias, seguirá aprendiendo nuevas cosas y cuando sienta la necesidad de volver al mundo para ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido, pues volverá a encarnar, volverá a ligarse a otro ser en gestación para completar el ciclo de la vida, que no es un círculo cerrado, sino que es como una especie de espiral, porque en cada vuelta que vamos dando vamos aprendiendo un poquito. Es decir, que somos inmortales, no hace falta ni clonarse, ni congelarse en nitrógeno líquido para que te despierten dentro de 40 años. Tenemos la inmortalidad garantizada, todos la tenemos. Y cada vez que vengamos vendremos con un cuerpo nuevo, no hace falta intentar remendar uno que ya se ha estropeado definitivamente. Otra de las leyes es la ley del libre albedrío, que básicamente lo que dice es que somos libres para decidir nuestro destino, incluso sobre si queremos o no queremos evolucionar. Es decir, que solo hay evolución en libertad. Precisamente para mí la reencarnación existe para que experimentemos la libertad a sus máximas consecuencias. Quiero decir que no tengamos ninguna limitación a la hora de ser libres y que si evolucionamos sea por nuestros propios méritos. Otra ley sería la ley de la justicia espiritual, que básicamente lo que dice es que lo que hacemos a los demás también nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Dicho de otra manera, que se cosecha lo que se siembra. Podríamos decir que por la ley del libre albedrío la siembra es libre y por la ley de la justicia espiritual la cosecha es obligatoria. De esta manera, muchas veces
hasta que no nos enfrentamos a aquello que nosotros hemos hecho, no tomamos conciencia de si realmente esto ha generado felicidad o ha generado sufrimiento. Cuando experimentamos algo que nos genera sufrimiento, tomaremos conciencia de que cuando nosotros se lo hicimos a otra persona, esa persona también sufrió y entonces cambiaremos. Esto es la reparación del karma, ¿no? Lo que se dice cuando haces daño a los demás, en algún momento tienes que darte cuenta de que has hecho daño y decides repararlo. Así se evoluciona, pero no solo se evoluciona a base de enfrentarse al karma, sino que uno también puede armonizarse con el amor, con la ley del amor, y lo que hace es procurar ayudar a los demás a que sean felices, además de serlo él mismo. Entonces uno ya no genera daño en los demás y aún así sigue evolucionando. A través de la ley de la justicia espiritual podemos llegar a entender situaciones que antes nos parecían incomprensibles. Por ejemplo, habremos preguntado, ¿por qué hay niños que nacen en la miseria, en la extrema pobreza? Quizá ese espíritu en otra vida fue una persona que encarnó en una situación material mucho mejor, fue rico y poderoso, pero cuando encarnó en esa situación, en vez de ayudar a los que tenían menos, lo que hizo fue contribuir a la pobreza y a la miseria de esas otras personas. Cuando termina esa vida y repasa lo que ha hecho, se da cuenta de que ha sido muy egoísta y quiere cambiar. Para cambiar, entonces, se le ofrece experimentar en él mismo la misma situación que él ayudó a generar en los demás, es decir, la situación de pobreza y miseria. Y de esta manera el espíritu toma conciencia de que esta vivencia de miseria y de pobreza genera sufrimiento y no es deseable para nadie. Para que en el futuro, cuando vuelva a venir al mundo, pues en vez de procurar perjudicar a los demás y generar pobreza y miseria, pues por lo menos intente no hacerlo y si puede ser, pues ayudar a los demás. Esto no es un intento de justificar la injusticia, ni justificar las desigualdades materiales. Solo es un intento de profundizar en saber de dónde vienen. Y vienen del egoísmo del ser humano. Y mientras el ser humano siga actuando de esta manera, actuando oprimiendo a los demás, se va a tener que ver en esas dos caras de la misma moneda, la de ser opresor y la de ser oprimido. Hasta que se dé cuenta que ni es justo ser opresor, ni es justo ser oprimido. Finalmente hablaremos de la ley del amor, que para mí es la ley más importante. De hecho, todo el universo se armoniza por esta ley. Y la ley del amor, el amor en su grado máximo, se podría definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando tú sientes a los demás como a ti mismo, ya dejas de querer hacerles daño. Todo lo contrario, te gustaría que los demás fueran felices, igual como te gustaría serlo a ti mismo. Y procuras pues ayudar a los demás a que sean felices, al mismo tiempo que buscas tu propia felicidad. Pero si miramos bien cómo está el mundo, nos daremos cuenta de que hay muy pocas personas que actúan de esta manera. Quiero decir que la mayoría de personas pasan la vida buscando satisfacer su propio egoísmo y no prestan ninguna atención a los sentimientos. No prestan atención a sus propios sentimientos, ni prestan atención a los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y a consecuencia de ellos, nos hacemos sufrir los unos a los otros. Es decir, que la gran causa de sufrimiento en el mundo, la que genera todos los males, las guerras, los genocidios, el hambre, la miseria, las desigualdades, es el egoísmo del ser humano, la suma del egoísmo de todas las personas que formamos parte de este mundo. Por eso considero que para poder desarrollar la capacidad de amar es tan importante desarrollar los sentimientos como eliminar el egoísmo. El egoísmo tiene muchas formas de manifestación. No pensemos solo en el egoísmo material, la codicia o la avaricia. Hay muchas formas de manifestar el egoísmo. Luego hablaremos un poquito de ello, pero antes me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que deberíamos dar para poder desarrollar la capacidad de amar.
Para mí ese paso es el amarse a uno mismo, porque la persona que no se quiere a sí misma difícilmente puede querer a las demás. Hay personas que tienen la autoestima muy baja, no tienen ni ganas de vivir. ¿Cómo pueden esas personas ayudar a los demás? Primero tendrán que amarse a sí mismas. Pero hay que saber distinguir lo que es amarse a uno mismo de lo que es satisfacer el propio egoísmo, porque a veces confundimos una cosa con la otra. Por ejemplo, decimos, no, yo me quiero un montón. Me apetecía comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Esto no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo, sino más bien satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario conocernos interiormente. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y esto nos puede generar sufrimiento. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que lleva unos años en una relación de pareja, se casó cuando era joven, pero se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada de su pareja. Si realmente se quisiera a sí misma, reconocería que no está enamorada y el siguiente paso sería decirle a la pareja, oye, que vamos a dejar la relación porque yo no estoy enamorada. Y como no estoy enamorada, ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Pero imaginemos que esa mujer ha sido educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Aunque eso no es lo que nada más nos afecta. Lo que nos afecta es el qué dirán. ¿Qué van a pensar los demás de nosotros si damos ese paso? Empezando por la pareja. ¿Lo va a encajar o se va a enfadar y va a actuar agresivamente contra mí? ¿Se va a deprimir? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con las amistades? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué va a pasar con los hijos en el caso de que haya hijos en la relación? ¿Qué va a pasar con la hipoteca? Menudo marrón si entre los dos no la podíamos pagar. Imaginemos que por alguna de esas razones, o por una suma de ellas, esa mujer decide continuar esa relación. Pues esa es una mujer que actúa por lo que piensa en contra de lo que siente. Y eso es lo que le hace sufrir. Una mujer que no se quiere a sí misma. Por eso digo y repito que es muy importante que empecemos a mirar en nuestro interior si somos o no somos felices y que indaguemos en los motivos por los cuales no somos felices. Y si descubrimos que el principal motivo es que no vivimos de acuerdo con lo que sentimos, cambiemos eso. Primero aclarémonos en cuáles son nuestros sentimientos. Y cuando ya lo tengamos claro, tomemos las decisiones necesarias para vivir de acuerdo con esos sentimientos, aunque esto sea darle la vuelta a tu vida de arriba a abajo, aunque eso sea que los demás te vayan a mirar mal, porque será la única manera de ser felices. Para mí, la educación represiva y el egoísmo son los grandes enemigos del desarrollo de los sentimientos. En ese proceso de evolución de los sentimientos hay como diferentes etapas por las que todos pasamos. Unas etapas de egoísmo más primitivo y otras etapas de egoísmo más, digamos, más evolucionado. En el libro hablamos de ellas. La primera etapa sería la etapa de la vanidad, que a nivel espiritual sería como la adolescencia espiritual. La etapa del orgullo sería cuando el espíritu ya ha madurado y es como si fuera ya adulto. Y la etapa de la soberbia sería cuando el espíritu ya es bastante sabio y tiene mucho conocimiento del interior. Vamos a explicar un poquito en qué consiste la etapa de la vanidad y el orgullo. La etapa de la vanidad básicamente se caracteriza por el afán de protagonismo. La persona quiere ser el centro de atención, que los demás se fijen en ella. En esa situación
como todavía la capacidad de amar está inmadura, uno no distingue bien lo que es un sentimiento verdadero de lo que es una necesidad o un deseo. Es decir, se necesita y se desea más que se ama. Y eso se manifiesta mucho en las relaciones personales. Cuando una persona tiene relaciones personales en esta etapa, busca más la fama, la admiración, el que la complazcan y la satisfagan en sus deseos, más que en ser querido y en querer. Y en ese momento, esa forma de querer es una forma egoísta. Esta forma egoísta de querer es lo que llamamos el apego. El apego sería el amor posesivo, el amor de la persona que cree que la persona amada le pertenece y que esto le da derecho a decidir por ella. Es decir, que hay tendencia a vulnerar la libertad y la voluntad del ser amado. El amor verdadero respeta la libertad del ser amado y no es interesado, es decir, es incondicional. No hace las cosas esperando algo a cambio. Seguramente nadie se identifica en esa forma de querer del apego, que es interesada. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a los hijos, suele decir, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que hago por ellos, y mira cómo me lo pagan, en ese mira cómo me lo pagan, que a partir de hoy ya nadie lo dirá porque se va a acordar de lo que voy a decir, estamos reconociendo que no es tan incondicional nuestro amor por los hijos. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que los hijos hagan lo que nosotros queremos. Por lo tanto, no respetamos su libertad. Es decir, que esa forma de querer ya hay una parte egoísta. Esa forma egoísta de querer es lo que llamamos el apego. Ya hemos comentado que el apego es el amor posesivo. La persona que sufre de apego tiene tendencia a querer controlar, a querer decidir sobre la vida de las personas que quiere. Eso nos pasa mucho, sobre todo con la pareja y con los hijos. Incluso hay personas, sabéis que hay personas que llegan a retener a la pareja, por ejemplo, a su lado en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver en la televisión los casos de violencia de género que acaban con el asesinato de la mujer a manos del exmarido o expareja, porque éste, ante la imposibilidad de retenerla, aunque ha intentado hacerlo de mil maneras, utilizando violencia de todo tipo, ante la imposibilidad de retenerla la acaba matando. Y esa persona que comete el asesinato se quiere autoconvencer de que lo ha hecho por amor, que no podía vivir sin esa persona. Pero a eso no le podemos llamar amor, eso es el apego. La persona que ama verdaderamente respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de sus sufrimientos, como ocurre en estos casos. Por eso, si alguna vez nos ocurre que nuestra pareja, por el motivo que sea, no quiere continuar la relación, jamás la obligaremos a continuar, ni a través de chantajes ni malos modos de ningún tipo. Porque, ¿de qué serviría eso? Solo para generar sufrimiento en el otro y para sufrir uno mismo. Porque los sentimientos no se pueden forzar. Tú a lo mejor puedes obligar a una persona a estar a tu lado, pero no puedes obligarle a que te quiera, con lo cual no vas a ser feliz. Si realmente quieres a esa persona, dejarás que siga su camino y tú seguirás el tuyo. Es normal sentirse triste cuando en una relación de pareja pues la otra persona no quiere continuar, pero eso no nos da derecho a hacerle la vida imposible a la otra persona. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona a través del apego. Hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando estos son mayores y se quieren independizar. O hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Estábamos hablando del apego en la etapa de la vanidad. Y para superar el apego, este tipo de apego y la vanidad, hay que tomar conciencia de que la felicidad no depende del exterior, sino del interior. Es decir, no depende tanto de que los demás te amen, sino de que tú despiertes tus propios sentimientos. Cuando una persona ya empieza a desarrollar su capacidad de amar de una manera ya firme, eso hace que pase ya a la siguiente etapa, la etapa del orgullo.
Pero se puede encontrar con que los demás no han dado ese paso, y cuando uno empieza a hacer cosas por los demás, se da cuenta, toma conciencia de que los demás están aprovechando de él, y entonces se siente defraudado, desengañado, porque él pensaba que los demás le querían y ahora descubre que no es así, solo se están aprovechando. Y eso hace que le pueda venir una situación de desengaño, de herida en sus sentimientos, y una de las formas que puede ocurrir que la persona reaccione es que se aísle emocionalmente. Es decir, la persona se siente herida y cree que las relaciones humanas son causa de sufrimiento y que la mejor manera de que no le vuelvan a hacer daño es cortar los lazos de las relaciones. Esa es una de las características del orgullo, el aislamiento emocional. La persona orgullosa tiene dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia él mismo, sobre todo si ha establecido algún tipo de vínculo afectivo. Aparte del aislamiento, también se manifiesta mucho el miedo, la tristeza y la represión. Frente a las contrariedades de la vida y las heridas en sus sentimientos, esa persona actúa aislándose de las relaciones humanas porque cree que son causa de sufrimiento. También reprime su personalidad porque cree que si se manifiesta tal y conforme es, le van a hacer daño. Y también tiene miedo a ser ella misma por el mismo motivo, porque cree que le van a hacer daño. Quizá el miedo más grande es el miedo a no ser querido, tal y conforme uno es. Dentro de ese miedo entra el miedo al rechazo, a la incomprensión, al desprecio, a la agresividad, a la soledad, a que no le quiera a nadie. Todo eso crea un círculo vicioso entre el aislamiento, la represión, el miedo, que va haciendo que la persona poco a poco se vaya sintiendo vacía y viva la vida de una manera muy triste, privada de sentimientos y como si estuviera enjaulada interiormente. Y muchas personas llegan a sentir una tristeza y una amargura tan profundas que llegan a desear la muerte para escapar de ese sufrimiento. Incluso llegan a enfermar físicamente a consecuencia de ese sufrimiento emocional. Yo creo que antes de enfermar y morirse de sufrimiento, merece la pena intentar enfrentarse al miedo e intentar mejorar nuestra vida. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero tomar conciencia, reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo. Y cuando ya lo tenemos claro, enfrentémonos a las situaciones que nos generan miedo con valor. Preguntémonos, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que yo siento? Pues esa es la decisión acertada. La persona que poco a poco va tomando decisiones valientes desde sus sentimientos es la que superará el miedo. Estamos hablando del miedo en la etapa del orgullo. Eso no quiere decir que solo haya miedo en la etapa del orgullo, pero sí que es cierto que el orgulloso tiene miedo a no ser querido. Y para poder superar esta etapa es necesario liberarse de la creencia de que uno no es digno de ser querido tal y conforme es. Que no tiene que hacer nada en particular, no tiene que renunciar a ser el mismo. La persona que te quiere realmente te querrá tal y conforme eres. Y el que te obliga a que anules tu forma de ser, en realidad no te quiere, solo se está aprovechando de ti. También es necesario perder el miedo a ser uno mismo, encajar mejor la ingratitud de los demás y también no sobreesforzarse en complacer a los demás si esto significa renunciar a tu propia libertad. Quiero decir, a veces queremos que nos quieran y nos obligamos a hacer cosas que no sentimos, esperando que la otra persona nos devuelva algo a cambio de lo que hemos hecho por ella. Y cuando no lo hace, nos enfadamos con ella. Y es cuando decimos lo de, con todo lo que yo he hecho por ti, mira cómo me lo pagas. La persona que hace algo porque lo siente, es feliz por el hecho de hacerlo. No necesita que se lo paguen de ninguna manera. Si realmente algo no lo sientes, no lo hagas. Porque luego te enfadarás con la otra persona cuando no te lo devuelve. Pues de todo esto van un poco los libros, las leyes espirituales y la ley del amor.
Ambos libros los podéis descargar gratuitamente por internet. Si ponéis en Google Las Leyes Espirituales, entraréis en el blog lasleyesespirituales.blogspot.com. Como digo, podéis descargar ambos libros gratuitamente. Hemos traído libros en formato papel. Los libros valen 2 euros y con esos 2 euros se cubren los gastos de impresión. Es decir, no hay ánimo de lucro en la distribución del libro. Y eso es así porque considero que el mensaje del libro no me pertenece, es algo de todo y para todos y que se ha de transmitir de esta manera. Como digo, al final en los stands podéis conseguirlos si no los tenéis. Y ya para ir acabando, y como conclusiones de la charla, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a 2 conceptos: el desarrollo del amor y la eliminación del egoísmo. Ni más ni menos, no hay atajos. Pero aunque parezca sencillo, no es fácil desarrollar los sentimientos. Si al final de la vida hemos mejorado un poquito en nuestra capacidad de amar y hemos eliminado un poquito nuestro egoísmo, ya nos podemos dar con un canto los dientes, porque no es nada fácil. Pero tiene una recompensa. La recompensa es que poco a poco seremos más felices. Tendremos mayor capacidad de ser felices a través de la experiencia de vivir los sentimientos. Para mí el conocimiento de todo esto, que para mí es una realidad, nos ayuda a adquirir pues, un nuevo sentido a la vida. Nos enseña que la mayoría del sufrimiento no es estéril, sino que forma parte de un proceso evolutivo que tiene el objetivo de que desarrollemos nuestra capacidad de amar y que seamos cada vez más felices. También quiero volver a resaltar el hecho de que la muerte no es algo tan dramático como lo vemos, porque en realidad la muerte no existe, solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos ahora, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación desde el interior hacia el exterior, desde el egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará.